Fernando. John Fernando debe estar en asuntos técnicos, entonces... Sí, ya podemos empezar ya la presentación, maestro Valdemar. Ok. Muy buenas tardes para unos, buenas noches para otros, buenas mañanas para otros, porque está Gianni ahí de Italia, que ya es casi madrugada. Y está Antonio Urbano de Mozambique, en África Oriental, que no sé qué horas serán por allá. Y estamos los de toda América Latina aquí. Somos una gran y bonita red de sobrevivientes. Aquí estamos todos vivos y peleando con el coronavirus, así que somos todos campeones, todos triunfadores. Quiero saludarlos a todos y vamos a juntar nuestros tres cerebros para reflexionar un poco sobre cómo estamos ahora y cómo queremos estar en el periodo que le dicen post-coronavirus, porque estamos estancados ahora en casi todas las actividades, esperando que pase la tormenta, que sí pasará, claro, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre la gramática del dinero. Yo voy a compartir pantalla para que me sigan con algunas diapositivas, ¿sí? Yo hablo por media hora, después dialogamos y hacemos preguntas y contestaciones y peleas amistosas, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Y la pantalla está aquí. Entonces, es gramática del dinero para principiantes, porque nosotros de cibernética tenemos pocos economistas. Creo que Miguel Andrade de Ecuador es economista y había un Juan Miguel de Guayaquil, pero no está en pantalla. De cualquier manera, todos tenemos que meternos con el dinero, con el comercio, con la deuda, con los bancos, y por eso tenemos que saber un poco más sobre el juego del dinero, del mercado, del comercio, de los bancos y de las ladronerías de las cuales somos víctimas. Entonces dice, empezamos por decir que para nosotros la palabra economía está abolida. Economía es un talego de trucos que los anglosajones inventaron para fregar el universo. Economía no es una Listo, ciencia. Pires, hágale porque está atrasadito, ya la otra semana voy a subir la siguiente. Seguimos. Entonces, nosotros no hablamos de economía, hablamos de dinámica presupuestaria, o sea, de quien presta servicios y de quien usa servicios, y juntando los dos nombres, hablamos de dinámica presupuestaria. Una y otra vez hablaremos de economía, pero el nombre, tenemos que renovar el lenguaje, porque eso es del tiempo de Adam Smith, de 250 años atrás, y solo de los anglosajones que se lo metieron al resto del planeta para fregarlo. El Imperio Británico dominó el planeta e impuso su manera de pensar, ver y robar en todo el planeta. Entonces, nosotros, de la visión británica, una dinámica presupuestaria, una economía que le sirve al planeta. Vamos a hablar de macroeconomía porque es para el planeta. Y cuando dice monádica, quiere decir solo de los anglosajones, o solo dinero, solo un lado, ¿no? Solo la derecha. Que nosotros le llamamos oficialismo a quien está en el poder, o político, o económico, o religioso, sacral. Los más altos de las autoridades, nosotros le decimos el oficialismo, ¿sí? Bueno, ¿y nosotros qué queremos? Queremos un mundo proporcional para la vida de todos, y vamos a ver cómo encaramos eso de todos, cómo están organizados por niveles o por diferencias proporcionales, o de qué manera queremos
un poco más de dignidad y humanismo en el planeta, porque el coronavirus mostró que estamos fregados. El 1% está muy bien puesto y muy feliz, y los 99% estamos fregados, hermano. Y es por eso que vamos a hablar esta noche de la gramática del dinero, o de la dinámica presupuestaria y del mundo proporcional que queremos. Abajo tienen ustedes ahí el enlace para internet, donde está la gramática del dinero, que la pueden bajar si quieren o la pueden leer, ¿sí? Bueno, la gramática del dinero es una de las 3 gramáticas que tenemos en cibernética social, porque en cibernética no es nada monádico, unilateral, todo es trilateral, todo es triádico, 3 lados. Entonces, vamos a ver. La gramática del dinero que planteamos nosotros está dentro de un manifiesto de la proporcionalidad con democracia directa, porque hay mucha gente planteando utopías o propuestas para el periodo coronavirus. Uno dice, terminar, pasada la borrasca, pasado la tormenta, el mundo va a entrar en una nueva austeridad. Otro dice así, el mundo va a cambiar de paradigma. Las propuestas de cambio, de que hablan, de que esperan unos opcionalidad. Y la gramática del dinero es uno de los elementos, que son 3 gramáticas, ¿no? 3 gramáticas porque son 3 cerebros y sus niveles, ¿sí? Bueno, por un lado, entonces, el manifiesto quiere reformar la información. El cerebro izquierdo es de educación, información, ciencia, investigación, televisión, noticias, y nosotros estamos hartos de fake news. Queremos información verdadera. Por el cerebro derecho, estamos hartos de que el mundo esté trabajando para el 1% de la humanidad, los 99% de mulas trabajando para el 1%, y esto lo saben todos. El Foro Económico Mundial de Davos, o de Davos, que es Suiza, está ya hace 3 años que se denunció esto del 1%. Lo saben, pero no lo corrigen. Nosotros estamos hartos de eso y queremos justicia, equidad, proporcionalidad. Y por el cerebro central, entonces, queremos dinero para todos, que es la propuesta de la renta básica universal o renta básica vital. España tiene el último país que está planteando el dinero para todos, la renta básica vital universal, y dice que además de eso, además de la renta básica, hay que meterle impuestos al que tenga propiedad de más de $1 millón. Por encima del $1 millón hay que imponerle impuestos sobre la propiedad, que es la idea de quien sea rico pagar un poco más y aportar un poco más a la sociedad, ¿no? Entonces, la gramática del dinero solo se refiere al dinero para todos, pero tenemos una gramática del cerebro izquierdo que se llama Capital Tricerebral, un manual de consultoría, y Ciencia Social General. Y tenemos gramática del cerebro derecho, que se llama gramática emocional, del afecto, la creatividad y la espiritualidad mística. Porque nuestro manifiesto es post-capitalista, post-socialista y post-sacral. Y nosotros le decimos no a la igualdad y desigualdad máximas. O sea, nosotros no hablamos de capitalismo y socialismo. Eso se acabó. Eso pertenece a una era pasada que se llamaba era de la modernidad. Se acabó. Estamos de paso de entrada a la era de la posmodernidad. Entonces, vamos a hablar de proporcionalismo, de niveles de vivencia, un nuevo lenguaje. La era de la modernidad la manejaron los anglosajones, su lenguaje económico, su información mentirosa,
y su justicia tramposa. Así que vamos a un nuevo ciclo, una nueva era, y para eso está el manifiesto. Nosotros no queremos igualdad ni desigualdad del 1% por 99, pero sí a las diferencias, pero proporcional. Y la diferencia proporcional está marcada de 1 a 21. El 1 sería la renta básica mínima y el 21 sería 21 veces la renta básica mínima. O sea, admitimos un piso mínimo digno y ponemos un techo máximo de concentración y acumulación para combatir el 1%, para corregir esta cruel e indecente inmoralidad de concentración de ingresos del 1%. O sea, el 99% va a luchar contra el 1% para que todos se mantengan dentro de un piso mínimo, una renta básica, y una riqueza máxima de 21 veces la renta básica vital. Esa es la cosa, ¿no? Macroeconomía propuesta. Entonces son 3 gramáticas y nosotros vamos a hablar de gramática de dinero. Pero ojo que la gramática del dinero solita no resuelve nada. ¿Sí? La Revolución Francesa, para corregir lo que en su época era el 99% contra el 1%, la gente hizo la Revolución Francesa y tuvieron que exterminar el 1% que tenían. Y con eso se reformuló la ley francesa. Hasta luego. La justicia francesa se modificó, se hizo el código napoleónico después y se creó un país hermoso. Francia vivió muy bien después de la Revolución Francesa, pero tuvieron que hacer la revolución. Y yo creo que la humanidad tiene que hacer una revolución universal planetaria a la francesa para corregir esa vaina del 99% con el 1%. Bueno, aquí está el manifiesto entonces otra vez, los 3 cerebros, izquierdo, derecho, central, y queremos información verdadera por el poder político, educación y tal, ley, y queremos justicia triádica por el poder sacral, el poder emocional para vivir felices, y queremos dinero para todos por el cerebro central. ¿Por qué? Porque los banqueros se adueñaron del mundo. Los banqueros dominaron los gobiernos y dominaron las religiones. El que nos gobierna hoy es una dictadura financiera mundial del 1%. No es solo el imperio angloamericano, no. Así es China, así es Rusia, así es Europa, así somos todos, así es Brasil, así es Latinoamérica. La desigualdad está por toda parte. ¿Por qué? Porque la red bancaria y sus inversionistas de bolsa lograron concentrar renta porque dominaron el poder político, ponen la ley que quieren y dominaron las religiones para bendecir sus malditas conciencias. Entonces, el manifiesto está diciendo que son 3 reformas que hay que hacer, 3 revoluciones: de la información, de la justicia y del dinero. Entonces, las finanzas son el gran enemigo, los banqueros, los bancos son los grandes enemigos y las bolsas. Y la industria está sufrida porque el dinero va todo a los inversionistas y no invierten en producción de bienes de sobrevivencia. Y para el agronegocio y el servicio, pues son los empleaditos, están casi todos desempleados, ¿no? Están recibiendo un auxilio emergencial mínimo. En Brasil le vale 120, 150 dólares, pero hay 13 millones de brasileños que no tienen documentación arreglada y no reciben nada porque tienen que estar al día con lo que quieren los políticos. Entonces, está mal la cosa. Está fea la cosa. Bueno, y la gramática del dinero, que es una de las 3 gramáticas, que está planteada dentro de un manifiesto, quiere sustituir el lenguaje de Adam Smith, el lenguaje anglo-británico
de la economía que hoy es mundial, que le llamo la economía clásica, que divide la sociedad en solo dos categorías, socioeconómico. Y para ellos solo existe lo económico y lo social que se dañe, que se vaya al traste, no les importa un pito. Así que hay que sustituir el lenguaje de la vieja economía, de la economía muerta, hay que sustituirlo por un lenguaje sistémico. Aquí se llama el lenguaje de los 14 sistemas. Entonces, nuestra gramática del dinero y el manifiesto, con las 3 gramáticas, quiere reformular y replantear en el post-coronavirus, quiere replantear la vida de la familia, que todos tengan vivienda, la salud para prevenir pandemias y que todos puedan sobrevivir, manutención para que se acabe el hambre, mitad de la humanidad tiene hambre, 1 cada 5 niños está en la miseria y se muere de hambre. Eso es una indecencia. Ese planeta es una indecencia. Si yo fuera de eso, Dios lo cerraría al tiro. Si yo fuera Dios, apagaría este planeta, exterminaría el planeta Tierra. No, la humanidad no se merece este paraíso terrenal. Por el sistema 4 de lealtad y amistad, estamos teniendo más odio entre todos que amor y compasión y solidaridad. Hay que reformar. El sistema 5 de recreación, estamos agarrados de la depresión y de la rabia. El sistema 6, estamos víctimas de la mentira, de los fake news, y el transporte ahora está parado porque no podemos, pero el transporte con petróleo está envenenando el planeta, ¿no? Y los celulares y las televisiones y las empresas de telecomunicación y digitales nos están espionando hasta cuando hacemos el amor. No puede ser, ¿no? El Big Brother se impuso. Para el sistema 7, educación, estamos con el e-learning, educación a distancia, pero esa es solo información de cerebro izquierdo. No forma ciudadanos, no forma solidarios, no forma humanista. El sistema 8, patrimonial, estamos con el 1% teniendo 99% de la riqueza del mundo, no puede ser. El sistema de producción, el trabajo se acabó, se flexibilizó todo, el trabajo está terminando, el desempleo aumentando y van a poner a trabajar robots. Sucede que los robots no pagan impuestos, ni compran coches, ni remedios, ni viajes, ni nada. Así que se va a exterminar la economía por los tipos tan locos, ¿no? Pues el sistema religioso, hay que replantear esto porque tenemos que empezar por reverenciar el planeta, el ecosistema que tenemos, el cosmos que tenemos, y esperar crear una espiritualidad que sea de colaboración y no de terrorismo. El sistema de seguridad, pues estamos todos encerraditos y todos más violentos que antes. ¿Por qué? Porque la situación se puso crítica y el miedo aumentó mucho. El sistema político administrativo, tenemos antihéroes, ¿no? Porque, por ejemplo, el presidente del mundo, que es Donald Nerón Trump, le manda a los enfermos que tomen ese sabón, ese detergente para curar el coronavirus, ¿no? O entonces se están burlando de la gente, o entonces que tomen cloroquina, pero ellos no quieren meternos la cloroquina por la boca, quieren meterlo por debajo, por la boca de abajo. Eso es cosa de médicos, no de políticos, ¿no? Medicinas son cosas de médicos, pero los antihéroes que tenemos como gobernantes son una vergüenza. Por el sistema jurídico, pues los parlamentos y los tribunales, las cortes están dando golpes de impeachment y destituyendo gobiernos por golpes blandos, ¿no? Golpes blancos. Y la justicia, que sería establecer un poco más de equidad económica, no hace nada, ¿no? Por el sistema de 14 de mérito y ranking, lo que hay que cambiar es que hay que frenar la demasiada ambición
la falta de límites, nosotros le llamamos maximocracia, ¿no? Bueno, entonces aquí ustedes tienen el nuevo lenguaje, las nuevas herramientas para replantear el mundo, para repensar la humanidad en el post-coronavirus. No es solo el post-coronavirus, es post-crisis, porque la crisis del 2008 no se superó, está continuando, así que tenemos que decir herramientas y propuestas y lenguaje para el post-coronavirus y post-crisis económica, porque continúa. ¿Cómo comprendemos nosotros una sociedad? Una sociedad es una creación de los tres cerebros y tres culturas de la gente que vive, no en lo socioeconómico, que vive en los 14 sistemas, que los individuos viven en eso, las familias también, las comunidades, los países, todos vivimos en 14 subsistemas. Esos 14 subsistemas están bajo el control que nosotros creamos, que los tres cerebros crearon, control del poder político, del poder económico, del poder sacral. Eso de decir que estamos bajo el poder ejecutivo, judicial y legislativo es una segunda etapa, que primero en cada país están gobernados por un gobierno político, un gobierno económico y un gobierno religioso. Y quien manda más aquí es el gobierno económico. Ahora estamos bajo una dictadura económica porque le paga a las marionetas del poder político para que hagan las leyes que les interesan al poder económico. Y las religiones, en lugar de oponerse a eso, lo están favoreciendo. Hay que abrir una excepción al Papa Francisco. El Papa Francisco abrió un foro económico que le llama la economía de Francisco de Asís. Ahora son 3 foros, ¿no? El foro económico del Papa, que se llama el foro económico de Francisco. Está el foro económico mundial de Davos, que es del 1%. Y está el foro social de Porto Alegre, que es del 99%. Entonces estamos con 3 foros, pero no se entienden y se pelean y se discuten y se niegan uno al otro, y ese es el drama, ¿no? El no entender la convivencia de los 3 lados de todo, que todo es 3. Bueno, y cada uno de los 14 sistemas está en un determinado espacio nacional o comunitario, tiene una historia, tiene una población. Brasil tiene 210 millones de habitantes, ¿no? Y si las últimas 24 horas se murieron más de 1.000 personas en 24 horas. Así que Brasil está terriblemente amenazado, ¿no? Y los procedimientos son el quehacer de la gente, las normas y la manera de hacer y los resultados buscados. Entonces, lo que se está planteando, la gramática del dinero, junto con la gramática de la información, la ciencia y la gramática emocional, lo que se está planteando es buscar la proporcionalidad de la vida de individuos, familias, comunidades, países del planeta en esos 14 sistemas, esos 14 sectores de la vida. Eso es el símbolo de las Naciones Unidas. En el centro está el planeta, el globo terrestre, y las Naciones Unidas. Están los mismos 14 sistemas supuestamente gobernados por las Naciones Unidas, ¿no? Ahí están los 14 subsistemas en forma de rueda, ¿no? Que antes los vimos en un rectángulo, ahora aquí le llamamos la rueda de la vida o la rueda viva de una comunidad o de un individuo. Todos vivimos en esas 14 áreas, esos 14 sectores. Y las Naciones Unidas se hicieron para ayudar a administrar eso para toda la humanidad. Entonces, las Naciones Unidas, para cada uno de los 14 subsistemas, tiene programa. Tiene la UNICEF por aquí, tiene la OMS por la salud, y tiene la FAO para el sistema de manutención, y ahí va. Para todos los subsistemas tienen, las Naciones Unidas tiene programa. ¿Por qué? Se pensaba en el posguerra que se necesitaba una especie de gobernanza planetaria para evitar las guerras, evitar la pobreza, la deshumanidad y tal. Y aquí yo escribí,
tenemos la visión sintética de la rueda viva de la ONU por el 14 sistema, saboteada cada vez más por el imperio angloamericano. Porque en rivalidad con China y Rusia, el imperio americano se desconectó de casi todas las instituciones de las Naciones Unidas. Mientras el antihéroe Donald Nerón Trump le niega el pago a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, China dice que le va a aportar. Sin embargo, Bill Gates le donó $150 millones a la OMS. Bill Gates es un empresario que tiene la cabeza más sana que Donald Nerón Trump, que quiere guerra, ¿no? Pero Bill Gates, que es el del Windows, la cosa así, por lo menos está aportando, está demostrando que sí tiene comprensión de la necesidad de la ONU, de las Naciones Unidas. Bueno, para entender mejor, hay que entender, para quien no lo conoce, el juego triádico. Juego triádico significa que siempre hay tres personas o grupos o países disputando sobre una misma cosa. Y estamos diciendo que la disputa es maximocrática, no tiene límites, y es por satisfactores, y el símbolo de todos los satisfactores que se llama dinero. Hoy día el dinero se volvió símbolo de todo, ¿no? Y aquí están los tres subgrupos. Entonces, el subgrupo oficial, que del cerebro central, los trabajadores del derecho y los sindicatos del cerebro izquierdo. Para entender mejor, entonces estamos explicando que quien tiene predominio del cerebro central, en el caso los anglosajones lo tienen, ese cerebro forma el subgrupo oficial triádico. Y es ahí donde surge el 99% y el 1%, y entre el 1% está el 0.1%. La concentración es maligna, ¿no? Diabólica, ¿no? Cuando los subgrupos oficiales, unos presidentes, ya hubo ejemplos de eso, ¿no? Presidentes que fueron más decentes, proporcionales. Entonces los llamamos estadista, emprendedor, líder, jefe, motivador, guía. Ahora la zafra es de casi todos dirigentes monstruosos, entonces son desproporcionales y se vuelven dominadores, tiranos, se creen dueños de todo porque hacen las leyes y son supremacistas. La palabra supremacista está muy repetida hoy en el imperio americano, ¿no? La supremacía blanca o la supremacía americana, America First, y cosas así, ¿no? Bien, ese es un lado. El otro lado es el lado antioficial. Mire que nosotros no hablamos derecha, izquierda, centro, porque eso ya es de la era pasada, de la modernidad muerta, desastrosa, porque fue buena durante un tiempo y todo final de ciclo es desastroso. Entonces hablamos de oficial, antioficial y oscilante. El cerebro izquierdo, quien tiene predominio del cerebro izquierdo, forma un subgrupo antioficial, que son más o menos de 5 a 9%, porque poca gente se atreve a protestar en contra del imperio, contra los subgrupos oficiales, el 1%. Pero hay antioficiales que son críticos inteligentes y corresponsables y constructivos, pero hay otros que solo saben pelear y son destructivos. Y el cerebro derecho forma el subgrupo oscilante, la gente buena, el pueblito, que es trabajador, conciliador y amigo. Pero cuando es desproporcional, es un vago, perezoso, desorganizado, la llamada masa de maniobra. Bueno, ¿qué es lo que estamos poniendo aquí? Estamos diciendo que esos tres subgrupos son, uno es parte del otro. Eso es un engranaje. Uno no funciona sin los otros dos, y los otros dos no funcionan sin lo uno. Así que es imposible eliminar cualquier uno de los tres. Entonces, la solución es que hacer que aprendan a convivir. Para eso se requiere, entonces, medidas, proporcionalidades. No hay igualdad. Se dice diferencia, sí,
pero no desigualdad máxima como la tenemos ahora, ¿no? El comunismo quería igualdad, lo cual es imposible, entonces se anulan los tres. Entonces queremos que los tres aprendan a convivir, respetarse y dividir los bienes y los porcentajes para esas cosas. Profesor Bueno. Gregory, nos quedan 10 minutos de conferencia. Ahí vamos. Gracias. Orden que se da a la opresión y la violencia económica. La primera es del oficialismo, los gobiernos, los banqueros, que es violencia legalizada con aprieto creciente por los subgrupos oficiales más altos. Es el crimen bien organizado desde los palacios políticos y los búnkeres de la banca. Y son responsables de 62% de la violencia y del desorden en el planeta. ¿Y por qué la gente no lo ve? Nosotros decimos, el desorden, la opresión, el mal viene de arriba, baja desde arriba hacia abajo en cascada. ¿Por qué la gente no lo ve? Porque esa gente tiene las televisiones, las telecomunicaciones, tiene las religiones, encubriendo eso y enseñando a la gente a amar sus torturadores, sus algozes, sus maltratadores, ¿no? La violencia 2 del antioficial, cuando se rebela, eso tiene responsabilidad del 30%. Y la violencia tercera es de los oscilantes, de la gente de la calle, ¿no? Las pandillitas de la calle que roban alguito, secuestran a alguna persona y piden... pero eso no importa mucho, porque ese es solo 8% del desorden. O sea, no hay inocentes aquí. Todos somos corresponsables. ¿Por qué? Porque somos trillizos, no hay cómo separarse. No hay cómo. Entonces somos todos corresponsables, pero no en porcentajes iguales. Dice, el planeta lo destruimos nosotros. Epa. El planeta lo destruye 60%, el grupo oficial, las autoridades más altas, las grandes corporaciones. 30% los antioficiales y 8% el pueblito, los niños de la escuela. Él enseña que todos nosotros destruimos el planeta, pero claro, pero no en proporción. Miren las proporciones aquí. No se engañen, no se dejen engañar. El Zahir. ¿Qué es el Zahir? Es un cuento de Jorge Luis Borges. Léanlo porque es importantísimo. Essa aí era uma moneda com seu poder hipnótico e nos transformou a todos nisso. Miren, Jesucristo queria que nós todos le prestásemos reverencia al amor, a la fraternidad, a que somos hijos de un mismo principio, a la caridad, la comprensión, al perdón, ¿no? Y miren que nos transformamos en adoradores del Zahir, adoradores de la moneda. Eso es una crítica que Jorge Luis Borges, mi autor preferido, le hace al poder del dinero. Como los subgrupos del poder económico nos convencieron a todos a ser adoradores idólatras del dinero. ¿Y cómo se corrige eso? El dinero, claro, lo necesitamos, ¿no? Pero andamos siempre de a tres. Si nos unimos y vamos de a tres, nadie se cae, nadie se queda. Miren, del medio tampoco, los otros dos lo apoyan. Aquí tampoco. Entonces, queridos, la idea y la enseñanza de Jesucristo, que es un gran maestro de la humanidad, de convivencia, no es cuestión de religión, es de convivencia amorosa y de solidaridad. Si nos unimos y vamos de 3 a 3, nadie se cae, nadie se queda. Por lo tanto, hay que pasar del individualismo, del egocentrismo, a la convivencia triádica. El yo 3, yo tengo otros 2 incluidos en mi vida y los otros me tienen incluidos a mí también, ¿sí? Bueno, vamos rapidito. Entonces,
¿Qué es la proporcionalidad? Si no queremos del 1% contra el 99% y viceversa, bueno, ahí vamos por la matemática y los números, porque por el discurso, hace años se discursa en contra del 1% y nunca se modificaron, nunca se convirtieron, nunca se corrigió nada. Esa es la propuesta de Pitágoras, matemática, la media y extrema razón, 62 por 38, y no 1 por 99. Después vino Carlos Gauss, el matemático, y empezó con la campana de Gauss o la curva de Gauss. Mire el brazo. El ser humano está construido sobre la proporcionalidad y no sobre el 1 por 99. Vino también un señor llamado, un fraile, Fibonacci, que dice que las diferencias proporcionales son de 1 a 21. Miren cómo está la cosa de los números, ¿no? Cada número es el resultado de la suma de dos anteriores y sirve para mostrar las diferencias proporcionales de sueldo, riqueza, competencias y cosas así, ¿no? Entonces, la renta básica sería, hoy día sería 3 veces el sueldo mínimo de cada país, porque el sueldo mínimo de cada país es miserable, ¿no? La renta básica sería renta básica vital para los 14 sistemas que ya vimos, ¿no? Aquí está entonces la matemática de la proporcionalidad. Si hay proporción, hay paz. Si hay desproporción, hay violencia, claro. La Revolución Francesa fue creada, ¿por qué? Porque había desproporción, había el 1 por 99 y pasó lo que pasó. Y la gente está diciendo que puede volver a pasar otra vez. Y yo sí divulgo cada 14 de julio un llamamiento a una revolución francesa por todo el planeta, para que volvamos a la proporción del punto de oro, que es el 38 por 62 y no 1 por 99. El ensayo de distribución fue lo que vimos antes. Bueno, eso hasta aquí fue la macroeconomía planetaria, de la economía política, lo que hacen los gobiernos, lo que hace la red bancaria internacional, lo que hacen los malandrines de los inversionistas, en fin, los que manejan el dinero mundial, ¿no? Se llama macroeconomía. Ahora vamos a la microeconomía, que son las pequeñas y las microempresas, las pequeñas empresas, y los individuos y las familias. Miren cómo estamos, ¿no? La mayoría de la humanidad está víctima, prisionera, esclava del dinero. ¿Por qué? Porque el 1% nos tiene así. Bueno, entonces nosotros elaboramos una contabilidad personal familiar que puede ser para una pequeña y microempresa por los 14 sistemas. Lo primero que hay que hacer es que de todos tus ingresos mensuales, sea de renta mínima, básica mínima, o sea de 21 veces, lo primero que tienes que hacer es separar 10% para tu ahorro mensual. Mira lo que Brasil, por ejemplo, es un país de gente de cerebro derecho. Y la gente de cerebro derecho le gusta disfrutar la vida y gastar más de lo que gana. Y ahora que vino el desempleo y que vino el coronavirus, la gente fue agarrada sin ahorros y están pasando la mayor miseria del mundo. ¿Por qué? Porque no hicieron el ahorro de 10%. En un entrenamiento donde había una esposa de una familia judaica, me dice, no, 10%, no. En la casa nosotros ahorramos 40%. De todo lo que entra por mes, nosotros ahorramos 40%. Miren, ¿por qué son ricos? Porque saben ahorrar. Los latinos son malos para el ahorro, así que tenemos que reeducar a la gente para el ahorro. Después, tenemos que distribuir lo que queda del dinero disponible. ¿Cuánto por ciento vamos a gastar en la vivienda, en los alquileres, con perros y gatos de la casa? ¿Cuánto por ciento vamos a gastar con médicos, odontólogos y medicina? ¿Y cuánto por ciento vamos a gastar con la manutención, la comida, la bebida, el vestuario y la limpieza de la casa, la higiene y los servicios?
4, ¿cuánto vamos a gastar, por ciento vamos a gastar con amistades, asociaciones, sindicatos, donaciones? 5, ¿cuánto vamos a gastar con recreación, espectáculos, fiestas, cine, juguetes y tal? 6, ¿cuánto vamos a gastar con el móvil? Que es una desgracia, está muy caro, con las teles. ¿Cuánto con el carro? ¿Cuánto con el combustible, viajes? ¿Cuánto vamos a gastar con la escuela, libros, periódicos, con estudios, cursos, posgrado? 8, ¿cuánto estamos gastando para invertir en propiedad, en prestaciones mensuales, si compramos a prestaciones? ¿Cuánto con los intereses que le debemos a los bancos y a los amigos? Así va. Ni te metas con los usureros, ¿no? 9, ¿cuánto por ciento te gastas con la manutención de tu oficina, tu equipo, con los materiales? Y si tienes una casa, ¿cuánto con jardinería? Sistema religioso, ¿cuánto gastas con los diezmos, las promesas, las ofertas y la ayuda que le das a tu religión? 11, ¿cuánto gastas con seguridad, con perros, alarmas, llaves, seguros? 12, político, ¿cuánto gastas con impuestos, con partidos políticos si eres afiliado, con campaña que se hace? 13, ¿cuánto gastas con tus documentos, con las notarías, con las demandas, si tienes alguna demanda jurídica? Y 14, mérito y rango, ¿cuánto gastas con tu tarjeta comercial de presentación, con representación, con moda, con belleza, con ropa, con ostentación? Eso es lo que le llamamos la microeconomía personal familiar. Y si baja la gramática del dinero, está explicado eso cómo va. Y claro, si tú sabes distribuir el dinero que tienes en porcentajes para cada uno de los sistemas, tú ya tienes planificación familiar. Cuando no la tienes, vas gastando dinero y cuando ves, se acabó el dinero antes que se acabara el mes, ahí te vas a endeudar o vas a tener dificultades, ¿sí? Entonces, estamos hablando de microeconomía porque mientras no se cambie el actual sistema político, económico, religioso, occidental o planetario implantado por el Imperio Británico y después americano en todo el planeta, en cuanto no se cambie eso por un nuevo modelo proporcionalista, tenemos que convivir con este modelo dominado por Donald Nerón Trump en pelea con China y Rusia. Entonces, mientras dure eso, tenemos que de cualquier manera sobrevivir y organizar nuestra economía individual, familiar y de micro y pequeña empresa. Esta es la idea de la gramática del dinero y tiene eso ahí. Y está, inclusive, esta contabilidad por lo que otros temas está informatizada. Bueno, entonces, queridos, eso es el resumen de la gramática del dinero que queremos implantarla para abandonar la economía angloamericana, ¿no? Y empezar un nuevo modo de vida para el cerebro izquierdo y derecho, con las gramáticas correspondientes, y para el cerebro central, con la gramática de la dinámica prestusual, porque queremos un mundo proporcional. Muchas gracias por su atención y seguimos ahora aclarando cosas y ver si conseguimos aliados y voluntarios para luchar por una nueva utopía post-coronavirus y post-crisis planetaria. Gracias, queridos. Bueno, muchas gracias, maestro Valdemar. Si alguien tiene una pregunta para hacer, abre su micrófono y hace la pregunta, por favor. Todos están autorizados a desabrochar, desconectar el micrófono, abrir el micrófono para hacer la pregunta. Sí, entre esos extremos de la economía clásica totalmente desigualitaria y de la economía marxista totalmente igualitaria, ¿cómo ubica el profesor las cooperativas? Las cooperativas fueron un invento de Robert Owen, un empresario inglés que en la época era un gran empresario, tenía 100 empleados para la época, era bastante grande la empresa textilera. Y a él se le ocurrió eso. ¿Por qué? Porque había un movimiento de los obreros de pasarse al comunismo. O sea,
a la revolución en contra del status quo. Entonces él se inventó el cooperativismo y era una manera de compartir la empresa. Entonces todos eran socios de la empresa. Una empresa que se vuelve cooperativa, todos son socios y se acaba el patrón y el empleado. Solo hay un subgrupo oficial, los subgrupos antioficiales y oscilantes colaborando entre sí. Fue muy oportuno el cooperativismo y ayudó mucho y sacó mucha gente de la pobreza. Y fue importante mientras duró el comunismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo entonces apoyaba el cooperativismo para detener el traspase, el pase de trabajadores al comunismo, se detenía en el cooperativismo. El cooperativismo se vino abajo, ¿cuándo? Cuando los capitalistas perdieron el miedo. ¿Cuándo lo perdieron? Cuando se acabó la Unión Soviética, el marxismo se acabó derrotado, entonces ya perdieron el miedo y empezaron a maltratar los obreros, los trabajadores, el estado de bienestar social y el cooperativismo también. Entonces lo que sobrevive de cooperativismo es muy poco, la gente ya le cree poco, y si por acaso el cooperativismo prospera y crece algo y le mete un poco de competencia al comercio, al mercado, le pagan alguna ley a los legisladores, le hacen leyes para frustrar las cooperativas. Infelizmente, la llamada economía solidaria sirvió mientras había el comunismo para equilibrar, para detener los que ahora son el 1%. Pero con la caída del comunismo se cayó también el cooperativismo. La economía social ya no tiene fuerza. Así como el trueque, ¿no? El trueque sirve para pequeñas cosas, ¿no? Pero no sirve para hacer trueque de camiones, trueque de aviones, no, ni se te ocurre, ¿no? Infelizmente, estamos entonces con una economía única del 1% en contra del 99%. Francisco tiene levantada la mano. Puedes abrir el micrófono y hacer la pregunta, Francisco. Diga el nombre. Gracias. ¿Y de dónde? John Fernando. Francisco Quinchaguano de Ecuador, de Quito. Un abrazo, profesor Valdemar. Y para todos los compañeros y amigos y hermanos del mundo que estamos ahora conectados en esta importante charla. La pregunta es la siguiente, ¿no? Ya tenemos claro que el capitalismo quizás representa el sistema más desproporcional del mundo, obviamente después del esclavismo, después del feudalismo, el capitalismo moderna y técnicamente ha implementado ese desproporcionalismo en el mundo. En ese marco, ¿cómo es que podemos nosotros organizar la economía desde la gente, desde los emprendimientos personales, familiares, comunitarios, desde las iniciativas privadas de pequeñas empresas? ¿Cómo es que podemos ir articulando ya en este marco de un principio proporcionalista sin dejar de lado la calidad, el desarrollo, el servicio? O sea, ¿cómo lo podemos hacer, maestro? ¿Cuáles serían los lineamientos para aquello? Muy bien, Francisco. Conozco tu historia de lucha social ahí en Ecuador y te felicito por eso. Cuando yo frecuentaba Ecuador era el tiempo de Correa y a mí me parecía que Ecuador estaba caminando para corregir muchas desigualdades, impuestos a los del 1%. Pero después con el señor Lenín Moreno, no sé cuánto le pagaron para venderse a Estados Unidos, ¿no? Porque Lenín Moreno evidentemente es un traidor de Ecuador y le entregó el país a Donald Trump, así como Bolsonaro entregó Brasil a Donald Nerón Trump. Entonces tenemos traidores de la patria. Nosotros elegimos gente para maltratarnos y para vender nuestros países. Entonces ahora, querido, después del coronavirus, van a meter más austeridad. ¿Por qué? Porque el 1% perdió plata durante ese tiempo y quieren recuperarla, quieren la revancha, entonces van a meter más austeridad. ¿Qué quiere decir austeridad? Que van a recortar inversiones en salud, escuela, educación, transporte público,
todo lo que sea auxilio a la gente lo van a recortar, van a reducir a los jubilados y tal. Eso se llama austeridad. Es austeridad para el 99%, no para el 1%. Así que, Francisco, trata de ver cómo haces tú con tus ahorros, porque para nosotros los pobres hay solo dos maneras de mejorar la vida: o ganar más o gastar menos, ¿no? Y como en esta época va a ser difícil gastar más, ganar más, lo que nos queda es que gastar menos, ahorrar, nosotros tener una vida sobria, modesta, más simple, más sencilla, para poder aguantar, porque los de arriba no van a ceder. Los de arriba van a ceder si hubiera una revolución planetaria a la francesa. Sin eso no se van a rendir, no tienen compasión, no van a ceder, no van a ayudar a nadie. Ese es el problema. Gracias. Vivi tiene levantada la mano. Puedes abrir el micrófono y hacer la pregunta, por favor. Hola, muy buenas tardes. Querido Valdemar, tengo una pregunta. Cuando hablamos de que pues, los banqueros son los que están realmente apoderados de toda esta situación económica y hablamos también de ese ahorro, ¿qué sería lo mejor? ¿Tener ese ahorro en la casa o cómo administrar ese ahorro? Pues porque si lo vamos a manejar a través de los bancos. Vivi, querida, tú eres una educadora, ¿no? Te conocí como vicerrectora del colegio benedictino ahí. Bueno, te felicito por la educación, porque está faltando educación financiera en las escuelas. Estamos enseñando demasiado gramática por cerebro izquierdo y nada por cerebro derecho, por humanismo, arte, solidariedad, espiritualidad, humanismo, nada. Y por cerebro central, cero, nada. La educación, la escuela no le enseña a los niños ahorro, precios, costo, cómo son robados, cómo ganar dinero, cómo innovar. No, nada, absolutamente. Infelizmente también entonces tenemos que hacer una revolución del cerebro izquierdo de la enseñanza, ¿no? Ahora, cuando yo digo los bancos, los banqueros, ellos lograron hacer eso desde el centro del imperio, porque antes era el Banco Central de Inglaterra, que fue fundado por los judíos que la Iglesia Católica expulsó de sus países, de Italia, Francia, España y Portugal, los expulsó y fueron dar a Holanda e Inglaterra, y ahí fundaron los bancos, y después con esos bancos, la libra, Hitler le metió guerra y ellos se refugiaron en Estados Unidos, en Wall Street. Entonces, ellos tienen la red bancaria de todo Occidente. Y por eso se dice que el poder económico doblegó y sometió, todo el poder político está sometido, y el poder sacral está sometido a los bancos, a la red bancaria que la comanda el Banco Central norteamericano, que es propiedad privada de la etnia judaica. Ellos son eximios, excelentes de manejo de dinero. Solo hay una solución. Serían dos, pero es una. Una sería que no sirve para nada, sería destronar el dólar por una moneda de las Naciones Unidas. Porque destronar el dólar y poner la moneda de China es el mismo perro con diferente collera. No sirve. Yo no le creo a los chinos tampoco. Son tan bandidos como es el Donald Nerón Trump. La solución verdadera, Vivi, sería suprimir, confiscar los bancos privados todos. Porque los bancos privados son parásitos sociales, no producen nada. Acaparan tu dinero, el dinero de todo el pueblo. El dinero significa la riqueza del pueblo, ¿no? El dinero es el símbolo de la riqueza del pueblo. Y después la usan en contra ti, en contra del gobierno, en contra de todo el gobierno ahora está endeudado con los bancos. Para eliminar las deudas internacionales hay que cerrar, confiscar todos los bancos privados y crear 2 o 3 bancos públicos, pero con pena de muerte al que robe 1 centavo, porque en Brasil los ladrones aquí robaron el Banco de Brasil, la Caja Económica, y reciben 3 años de cárcel y cosas así. No, tendría que recibir una eternidad en el cementerio, porque
tú solo detienes esos ladrones con pena de muerte, con cárcel, con ley, olvídate, ellos se las arreglan siempre. Entonces, nuestra propuesta del manifiesto proporcionalista es cierre y confisco de toda la banca privada y creación de 2 o 3 bancos públicos con pena de muerte a quien robe un centavo. ¿Por qué? Porque el banco es el que tiene la riqueza del país tiene que estar en manos del gobierno del país y no en manos privadas. Porque, evidentemente, por eso se llama poder económico, que nos está maltratando y logrando hacer toda esa concentración. Así que, por utópico que parezca, la única solución es cierre y confisco de banco privado. Hugo Gómez pidió también un espacio para preguntar. Puedes activar el micrófono, por favor, y decir de qué país. Valdemar, Hugo Gómez de Colombia, presidente del Círculo de Periodistas y cooperativista hace ya 30 años. Me gustó su opinión sobre el cooperativismo, pero me pregunto, el cooperativismo lleva 180 años vendiendo el modelo, más de 1.000 millones de personas en el mundo, 6 millones de colombianos estamos en el cooperativismo. Yo pensaría cómo desde el manifiesto proporcionalista podemos aliarnos con el modelo cooperativista, por lo menos la ortodoxia que predicamos la equidad, para poder penetrar en la vida de todos los colombianos, porque el manifiesto proporcionalista lo siento muy solo, es todavía de muy pocas personas que lo alcanzamos a conocer. ¿Cómo haríamos esa unión, maestro? Primero, Hugo, felicitaciones por 30 años de lucha, ¿no? El cooperativismo en Colombia es una fuerza muy grande, ¿no? El cooperativismo en el mundo también fue una fuerza muy grande, pero se vino a menos. Yo tengo un trabajo escrito, si quieres te lo envío, que se llama Neocooperativismo. Porque yo trabajé bastante, en una época yo trabajaba con una organización nacional en Brasil que atendía las cooperativas. Y me di cuenta que las cooperativas iban bien por 8, 10, 15 años, hasta que elegían un presidente sinvergüenza, descarado, ladrón, malcriado, que se las arreglaba él, el Consejo Fiscal, y le metían un golpe, robaban todo, se desaparecían y la cooperativa se iba a la quiebra. ¿Por qué? Porque falta control de juego triádico dentro de la cooperativa. Los dirigentes de la cooperativa tienen que ser sometidos a pena de muerte, así roben un centavo. Porque cuando es dinero colectivo, tiene que ser así, porque si no, el subgrupo más listo, más vivo, que tiene poder de esconder sus acciones, y en Brasil las cooperativas sufren de ese problema. Cada 10, 15 años la cooperativa sufre un golpe de sus directivos y se va a la quiebra. Ahí la gente que cree que sí se puede, organiza otra vez. Entonces, el neocooperativismo significa poner conocimiento del juego triádico en la cooperativa y un reglamento que logre que los 3 subgrupos se vigilen mutuamente y sancionen. No hay pena de muerte en Colombia, ni aquí, ¿no? Los oficiales son muy listos. Para mí la pena de muerte es de arriba hacia abajo, ¿no? De los millonarios hasta los altos mandos del pueblito. Nosotros del pueblo ya estamos sometidos a pena de muerte todos los días. Ayer, por ejemplo, la policía de Río de Janeiro invadió una favela, una villa miseria ahí, y sospechó de que había alguna cosa en la casa y le metieron metralladora y mataron a un muchacho de 14 años que no tenía nada que ver. O sea, para los pobres la pena de muerte ya está. El problema es meter la pena de muerte a lo de arriba. Y yo sí estoy fuertemente de acuerdo a poner la pena de muerte a lo de arriba. Entonces, el neocooperativismo tendría que arreglar cómo el juego triádico controla los subgrupos oficiales para que no roben la cooperativa. Ese es el defecto que tiene el reglamento actual. El subgrupo oficial está fuera de control.
Entonces, el neocooperativismo tendría que poner entrenamiento. Tiene 2% de inversión en capacitación, pero yo nunca vi que lo usara, ¿no? Y la capacitación sería para el neocooperativismo en 14 sistemas, el juego triádico, reglamento de mutua vigilancia y sanciones pesadas para los dirigentes, ¿no? Que son los más responsables y los que tienen más poder de corrupción. Bueno, sí creo. Gracias, maestro. Espero ese documento a través de John Fernando. Gracias, John Fernando. Con mucho gusto. La última pregunta la tiene Arnulfo Telles, que tiene levantada la mano, y ya con él cerramos la presentación de hoy. Arnulfo. Maestro. Sí, gracias. Maestro, ¿me escucha? ¿De qué país y de qué ciudad? Aquí, Bogotá, Colombia. Muy bien. Maestro, una primera pregunta. En este momento hay un gran flujo económico destinado a todo lo que hace referencia a la industria aeroespacial. Se están haciendo cuantiosas inversiones. Muy seguramente no sabemos la totalidad de las que son. Y creo que tampoco sabemos para qué, con qué objetivo y cuáles son las tendencias que ellos están haciendo en el espacio ultraexterior de la Tierra. Al respecto, ¿cómo se pronuncia desde la gramática que está planteando, maestro? Querido, los ricachones del 1% saben que va a haber un revolcón. Y ellos tienen la alternativa de irse a la guillotina, como en Francia, o irse a la Luna o a Marte. Entonces, esos viajes espaciales, Arnulfo, son para descubrir algún refugio de los ricachones del 1%. Yo digo ricachones porque los ricos los admitimos. Los ricachones del 1% están buscando algún refugio para el momento en que la plebe mundial se va a rebelar y va a querer ponerlos a todos en la guillotina. Y evidentemente ellos no quieren guillotina, no quieren ser ladrones sublimes, supremos, sin pagar nada, ¿no? Ellos ya están poniendo dinero en los paraísos fiscales. No sé si tendrán algún paraíso fiscal también ya en la Luna o en Marte, pero ellos están buscando un refugio, están buscando a dónde escaparse para evitar la guillotina. Esa es la comprensión realista de los viajes espaciales, Arnulfo. Así que no le admires, no te sorprendas, no apoyes, por lo contrario, concientiza a la gente para que paren o que griten contra la inversión de dinero en esos espaciales malucos, estúpidos, que son para salvar el 1%. No se salvarán ni en la Tierra ni aquí, se salvarán en el infierno si hay algo parecido. Porque la injusticia, la indecencia, el mal que esta gente está causando a la humanidad tiene que ser pagado en algún momento aquí y ahora. Yo sé que mucha gente se está escandalizando por mi defensa de la pena de muerte de los ricachones, de los opresores de la humanidad. Pero ese 1% de la humanidad está matando todos los años 600 millones de personas de hambre, enfermedad y falta de vivienda. Y contra eso nadie protesta. Ahora me viene a protestar porque yo digo que esos matones, esos que matan 600 millones de personas y niños por año, matan y ahí nadie protesta. Y protesta contra yo que estoy protestando contra ellos. Hermano, seamos un poco más conscientes, un poco más lúcidos, un poco más esclarecidos. Vamos a optar por la humanidad y no por el 1%. El 1% es un cáncer de la humanidad, hermano. Y no hay nada que los pare. No hay nada en el mundo, no hay ninguna propuesta en el mundo para pararlos. Ahorita no hay ninguna. Bueno, la nuestra, que es el manifiesto de la proporcional, piensa hacer eso. Apareció alguien aquí diciendo, apliquen la ley. Pues son ellos que hacen la ley, queridos. Si hay alguna ley que vaya en contra de ellos le pagan, compran todo el Congreso con el dinero que tiene, compran el Congreso para sacar la ley y modificar la Constitución.
Aquí en Brasil cambian una ley de la Constitución por semana para favorecer los ricachones, los bancos, para perdonar deudas a los grandes empresarios, los paraísos fiscales. Ellos compran la ley, queridos, no hay cómo aplicar cosa ninguna. La única cosa que se puede aplicar ahí es guillotina. No hay otra, queridos. Vamos a promocionar la revolución mundial a la francesa. No, por favor, no pierdan tiempo tratando de voltar al socialismo, devolver al socialismo, volver al cristianismo, que la gente se convierta, rezarle a Dios para que los ilumine. Esa gente no tiene Dios, no tiene ni cabeza para ser iluminada. Son bestias en forma humana. Queridos, no hay cómo, no queda otra. Hay que plantear un manifiesto para sacarlos del planeta, sacarlos de la superficie y ponerlos en el subsuelo o en el crematorio, en algún lugar. Tengan la claridad para ver eso y ayuden a plantear alguna cosa. Ellos solo se van a rendir si tienen miedo. ¿Y cómo se crea miedo a esta gente? Que hasta ahora no tuvieron miedo para nada, para seguir matando 600 millones de personas todos los años. No tienen miedo de nada. ¿Cómo les van a meter miedo? Bueno, queridos, viene un economista Piketty, que está ahí en el Foro Social del Papa, ¿no? El Foro Social de Francisco, Foro Económico de Francisco de Asís. Piketty es el principal economista moderno, que está mostrando cómo los de 1% crecen y van acumulando más todavía. Hola, José Silva, companheiro de Portugal. Você está na madrugada, meu irmão. Meu irmão José Silva, de Lisboa. Ingressou a hora, querida. El de economista Piketty, que está no grupo do Foro Econômico de Francisco de Assis, muestra como en los últimos 300 años, por el modelo angloamericano de economía y de moneda y de bancos, como los oficialistas, los ricachones lograron crecen 5, 7, 8% al año, mientras los demás 90% crecen 1, 2% al año. Entonces la brecha se va alargando y no hay nada para frenar eso. Piketty dice, vamos a aumentar los impuestos a los que tienen, a los muy ricos. El problema es de la vieja leyenda, la vieja historia que dice así, ¿quién le pone el guiso al gato? La Fontaine, ¿no? Las fábulas de La Fontaine. Los ratones se quejaban que los gatos estaban muy violentos. Hicieron una asamblea y decidieron que le iba a poner un guiso al gato para saber cuándo venía y poder correr. Y por fin un ratito muy humilde preguntó, dice, con su permiso, voy a hacer una pregunta muy humilde, muy sencilla. ¿Y quién le va a poner el guisito al gatito? Pues estamos aquí otra vez, ¿no? Si no quieren frenar el oficial, ¿quién le va a poner el guiso al oficial para defenderlos? Queridos, o le metemos una revolución a la francesa, a los 1%, o seguiremos fregados, porque ellos continúan el mismo rumbo de crecer la acumulación y los demás están decreciendo. Está aumentando la brecha, está aumentando el empobrecimiento y está aumentando entonces el déficit de salud, el déficit de educación, déficit de seguridad y de fraternidad y tal. La humanidad necesita volver al amor, a la solidaridad, al perdón, a la convivencia, cosas así. El problema es saber si el 1% estaría dispuesto a hacerla. Yo sé que no, porque conozco cerebro. Y cuando un grupo se mete con el cerebro central y suprime el cerebro derecho de la solidaridad y suprime el cerebro izquierdo de la ley y de la racionalidad, se vuelve monstruo. Y los 1% son monstruos. Si tiene alguna otra solución, otra propuesta mejor que esta de la guillotina, bueno, pásemela que sí, yo aceptaría. Yo no creo que tuviéramos que llegar a eso, pero me duele porque yo no mato ni un pajarito, mosca, mosquito, sí, porque me pasan la dengue, entonces tengo que matar. Pero nunca, no se me ocurre jamás matar a alguien. Pero históricamente se ve que
el subgrupo oficial nunca ha cedido. Quien quiso justicia tuvo que matarlos. Las revoluciones europeas muestran eso. Entonces, hermanos, infelizmente, eso es el documento de la historia y esa es la propuesta. Lamento mucho meterles esas ideas tan fuertes, tan violentas, ¿no? Pero sí que si amamos la humanidad, si amamos el 99%, hay que quitarse de encima el 1%. Muchísimas gracias por la paciencia, por la atención, por la oportunidad. Vamos a soñar juntos un mundo mejor. Vamos a volver al mundo del amor, de la fraternidad, la solidaridad, porque riqueza hay para todos, sabiduría hay para todos, convivencia no. Entonces necesitamos mejor convivencia para todos. Muchísimas gracias. Tío, para que cierres la reunión entonces. Muchas gracias, maestro, por su excelente presentación. Realmente nos conmueve su generosidad de compartir tanto esfuerzo, tanta reflexión sobre la gramática del dinero. Esperemos que más adelante podamos escuchar también la gramática del conocimiento, de la información, la gramática del afecto, para que sea la gramática triádica. A todas las personas presentes, un gran saludo, agradecimientos y felicitaciones por acompañarnos y por compartir todos esta hermosa experiencia. Somos una fraternidad cosmopolita de blancos, negros, amarillos, rojos, verdes y también global, porque estamos desde el viejo continente hasta el otro extremo del mundo, toda América Latina, y también una comunidad y una fraternidad soñadora, porque somos optimistas. Les deseo una feliz noche, tarde, madrugada a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Manténganse vivos, vivos. Está prohibido morir, prohibido morir. Somos